Desde el siglo XVII sabemos que el alma está en el cerebro y que la felicidad también está en el cerebro. Lo que estamos viendo ahora es que el amor también está en el cerebro. Véanlo en redes dentro de unos instantes. En experimentos que estamos haciendo con ratitas, estamos descubriendo lo que es el amor en los humanos y estamos descubriendo cosas sorprendentes. Por ejemplo, el amor, lejos de ser un acto de entrega y generosidad hacia otra persona, es el símbolo del ánimo de supervivencia, del instinto de sobrevivir. Estamos descubriendo también que el amor de adulto depende en gran parte de lo que ha ocurrido cuando uno era pequeño, en el brazo maternal o en la escuela. Y estamos descubriendo, casi lo sabíamos ya, que la libido de la hembra es mucho más mental que el del varón. Son distintos cerebros. Soy el Dr. Neurón. Llevo 30 años estudiando cómo reacciona nuestro cuerpo en situaciones de pánico. Cinco experimentos con animales de laboratorio me han servido para conocer mejor los mecanismos que producen o evitan el estrés. Para ello necesito una prueba control que me asegurará que con unas pequeñas descargas eléctricas el sujeto de estudio acabe desarrollando una úlcera de estómago. En otras palabras, que se estrese. Lo que haré a continuación es cambiar las condiciones para comprobar en qué situaciones se vuelve a estresar y en cuáles no. Prueba 1. Añadimos a un compañero que le servirá para desahogar las penas. Tras la descarga, nuestro individuo control puede morderlo, achucharlo, aprisionarlo, cualquier cosa que necesite para descargar la rabia en él. Resultado: no hay úlcera, por lo menos en el sujeto de estudio. Prueba 2. Sacamos al compañero y lo cambiamos por un trozo de madera. Seguimos con una vía de escape, pero esta vez más inerte. Resultado: no hay úlcera. Prueba 3. Colocamos una luz. Esta le avisará cada vez que vaya a recibir una descarga. También es un indicador de la intensidad del estímulo. Con estas señales, nuestro individuo control se puede preparar para lo que venga. Resultado: no hay úlcera. Prueba 4. Ahora colocamos una palanca. Con ella, nuestro individuo control podrá desactivar la descarga con un simple clic. Lo que él no sabe es que llegará un momento que el clic no frenará la descarga. Aunque engañado, él está seguro que tiene el control de la situación y que además la puede mejorar. Resultado: hay descarga, pero nada de úlcera. Prueba 5, la definitiva.
El individuo estudio ahora vuelve a estar acompañado. Esta vez, durante las descargas, recibe consuelo y apoyo de sus compañeros. Tiene soporte social, alguien que lo acompaña durante el sufrimiento. Resultado, nada de úlcera. Conclusión, hay factores externos que nos ayudan a escapar de la sensación de estrés, ya sea a través de una sensación de control, de un objeto, de un aviso o de un compañero. Es cierto que los humanos y los animales reaccionamos igual ante el dolor, pero los humanos tenemos una cosa que los animales no tienen: el pensamiento. Y quizás por este motivo somos los únicos capaces de enfermar por estrés psicológico. Continuamos hoy nuestra conversación con Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina y uno de los neurocientíficos más reputados del planeta. Y es que el cerebro es uno de los grandes misterios de la naturaleza, de hecho, el misterio que más intrigados nos tiene. ¿Podremos responder algún día a todas las grandes preguntas que suscita? En una ocasión me mencionaste que se estaba trabajando en un modelo de felicidad para las ratas. En ratones. Bueno, en ratones. Y que se está desarrollando este modelo. Lo desarrolló Michael Rogan en mi laboratorio. Michael hizo algo muy inteligente. Se les puede provocar miedo a los ratones con mucha facilidad, de una manera parecida a la que utilizaba Pavlov con los perros. Le enseñamos a un animal a tenerle miedo a un estímulo. Se empieza con un sonido, boom, boom, boom. Si es neutro no pasa nada, pero si se aplica una descarga eléctrica se provoca un sobresalto. Y si luego se unen los sonidos y las descargas, tipo sonido, descarga, el animal aprende que el sonido predice la descarga. Y al cabo de un tiempo, simplemente con el sonido, el animal entra en pánico, solo con el sonido. Y Michael Rogan se preguntó, teniendo en cuenta que eso pasa porque el sonido predice la descarga cada vez, ¿qué pasaría si aplicáramos los sonidos y descargas de una manera en la que la descarga jamás viniera después del sonido? Y de esta manera lo que predijera el sonido fuera, ahora no recibirás ninguna descarga, estás totalmente a salvo. Pues resulta que cuando lo hacemos observamos que el animal se relaja completamente siempre que escucha el sonido. Y a partir de ahí lo estudiamos a fondo, preguntándonos si era simplemente una reducción de ansiedad o bien verdadera felicidad. Si los circuitos que se activan para el hambre, para el sexo, se activan también para esta señal de seguridad. Y descubrimos que así es. Así es. De modo que pasamos a estudiarlo en personas utilizando las imágenes cerebrales. Recurrimos a un grito como símbolo amenazador y a un color neutro, el verde, como estímulo condicionado. Unimos el grito y el color verde, grito, color verde, grito, y generamos miedo adquirido. Y entonces procedimos a presentarlos ambos de tal modo que el color verde y el grito nunca fueran juntos, para que el verde señalizara seguridad. Y constatamos que las personas estudiadas no solo se relajaban, sino que los mismos sistemas que intervienen en el refuerzo positivo y en el placer se activan también en las personas. Por eso creemos que tenemos un modelo de una forma de felicidad, la seguridad. Si algo me han enseñado mis estudios es que no todo es negativo cuando tratamos el estrés. En pocas dosis he observado que puede hacer maravillas en nuestro cerebro. Una situación de alerta que sea poco duradera provoca cambios fisiológicos que nos ayudan a superar cualquier situación comprometida. Pocas descargas eléctricas aumentan el reparto de glucosa y oxígeno del cuerpo. Además, incrementan la memoria y la liberación de dopamina, la también llamada hormona del placer.
Parece ser que disfrutamos mientras pensamos cómo esquivar el ataque. Ahora bien, cuando el estrés se mantiene durante un largo tiempo, las cosas cambian. Intensifico las descargas eléctricas. Veo cómo disminuye el reparto de glucosa y se atrofian los procesos neuronales. Esta vez se reduce la liberación de la dopamina. Peligro. El sujeto está cada vez más cerca de un estado deprimido. En una situación convencional, el cerebro crearía nuevas neuronas en el hipocampo, pero ahora en este estado su actividad se frena. Si el estrés es muy intenso, hasta puede llegar a causar la muerte de algunas neuronas. Vamos a por la amígdala, la curiosa zona del cerebro que controla el miedo y la ansiedad. El estrés hace que funcione mejor. Crea conexiones más fuertes y nos deja atrapados en una burbuja de malas sensaciones. Me dirijo ahora a la zona racional del cerebro, concretamente al córtex frontal que ayuda a la toma de decisiones. Unas descargas prolongadas alteran su funcionamiento. Es por este motivo que en una situación estresante nos cuesta más decidir. En definitiva, bajo estrés se producen cambios electrofisiológicos y estructurales que nos acercan cada vez más a un estado deprimido, de angustia y miedo sin saber qué camino tomar. Quizás la mejor solución sería que no nos estresáramos, aunque solo pocas personas consiguen controlarlo. El secreto está en el punto justo, y es que, como dicen por el mundo, todos los excesos son dañinos. Cuando Antonio Damasio explica el proceso que va desde una sensación de placer, a raíz de un estímulo externo, Una recompensa. sí, de algo que te da placer, a un sentimiento de, no solo de placer, sino de amor, de felicidad. ¿Hay alguna manera de analizarlo esto célula a célula? ¿Podríamos llegar a conocer la diferencia entre un sentimiento elaborado de amor, mucho más complejo, y una simple sensación de placer? Sí, Damasio establece una distinción. Es un hombre fantástico y muy profundo. Sí, me gusta mucho. Antonio Damasio, a mí también me gusta mucho. Él establece una distinción entre la emoción y el sentimiento. La emoción es la percepción inconsciente, mientras que el sentimiento es la percepción consciente. Déjame que te dé un ejemplo en sentido negativo. Si sucediera algo aterrador, pongamos por ejemplo que entrara un león en esta habitación, tú y yo saldríamos corriendo sin ni siquiera pensarlo. Sería una acción refleja. Disponemos de un sistema que nos permite escapar sin percepción consciente de lo que sucede. Al cabo de un rato tenemos el sentimiento de miedo porque notamos la sensación del cuerpo, notamos que se nos acelera el pulso y también obtenemos información que procesamos. Los sentimientos y las emociones implican canales distintos.
La amígdala, que es fundamental para la percepción de la emoción, tiene circuitos que ni siquiera pasan por la corteza cerebral. Por eso podemos responder con mucha rapidez tanto a los estímulos positivos como a los estímulos negativos sin percibirlos conscientemente. Eso es lo que decía Freud. Hay muchos procesos mentales inconscientes que discurren sin que seamos conscientes de ellos. Pero evidentemente, una vez somos conscientes de ellos, se produce una elaboración más rica. Tal vez sea esta la deuda más grande que tenemos con Freud, ¿no? El descubrimiento del inconsciente, del sistema, y la constatación de cuánta actividad mental es así. Tú y yo estamos manteniendo una conversación muy amena, ¿verdad? Y estamos hablando en inglés, que no es tu lengua materna ni la mía, aunque lo hablamos bastante bien, ¿no? Y nos entendemos muy bien. Y sin embargo, no tengo ni idea, cuando formulo mis frases, que creo que son gramaticales, de dónde está el sustantivo o el verbo, o incluso de si hay un sujeto o un predicado. Tú y yo hablamos inglés sin prestar ninguna atención a la gramática, es todo inconsciente. En nuestra función cognitiva más avanzada, nuestra capacidad de comunicarnos, una gran parte es inconsciente. Es bastante sorprendente. Increíble, es como ir a la nevera, abrir la puerta y decir, oye... Exacto, y allí está. Ahora no me acuerdo para qué caray había venido, ¿no? Cuando lo aprendimos por primera vez, cuando tú aprendiste inglés y yo aprendí inglés, no conocíamos el idioma y prestábamos atención a todo. Sabíamos perfectamente que cada frase tenía que tener un sujeto y un predicado, pero después de dominar el idioma, ¡boom!, es como jugar a tenis o montar en bicicleta o tocar un instrumento. ¿Crees que el pianista tiene que pensar en qué dedos hay que mover? No. Es inconsciente. Y Freud fue el primero en percatarse de que gran parte de la actividad mental es inconsciente. Quiero preguntarte algo muy parecido a lo que una vez le pregunté a Joseph Ledoux en Nueva York. Un hombre muy profundo también. Sí, Excelente. de Nueva York. Porque la gente habla mucho sobre lo sofisticado que es la neocorteza, ¿no? Pero muchas cosas suceden en la amígdala, suceden en los niveles inferiores. Así es. Muchas cosas. Pues una vez hablábamos de eso y le dije que, bueno, todo el mundo va diciendo por ahí que la neocorteza es muy sofisticada y que mejora todo el tiempo. Pero oye, ¿qué sucede con la amígdala? Es decir, ¿mejora también la amígdala con el tiempo? Sí, creo que sí. Claro que él puede responderte mejor que yo, pero ambas cosas evolucionaron juntas. Evidentemente, la función de la amígdala se ha vuelto más elaborada en las personas que en los animales inferiores. Y es extremadamente importante para procesar los estímulos emocionales. Exacto. Un largo entrenamiento de sus manos y dedos ha hecho que en su corteza cerebral, en las zonas motora y auditiva, haya un considerable incremento del número de conexiones neuronales. ¿Y qué sucede en su cerebro cuando escucha música? Desde hace unos años, gracias a la neuroimagen, se puede ver cómo se comporta el cerebro al realizar una determinada actividad, como puede ser la escucha musical. María lleva muchos años como violinista profesional y desde el Instituto de Alta Tecnología le han propuesto participar en un estudio de neurociencia del grupo de investigación del Dr. Jesús Pujol. Bien, hoy vamos a hacer un estudio de resonancia funcional muy interesante y distinto a lo que hacemos habitualmente. Se trata de ver cómo se activa el cerebro de una persona, un músico profesional, cuando está escuchando una sinfonía, la Sinfonía desde el Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, y vamos a comparar esta activación, un músico profesional, con lo que se activa en el cerebro con una persona, no músico normal. La resonancia magnética funcional es una técnica de neuroimagen basada en el análisis de las variaciones del consumo de oxígeno por el cerebro mientras realiza alguna actividad.
Permite observar mediante imágenes a tiempo real y en 3 dimensiones qué partes del cerebro se activan. La resonancia magnética también la podemos usar y la estamos usando para investigar alteraciones del cerebro en patologías neurológicas y psiquiátricas principalmente, sea una alteración estructural, anatómica, o bien sea una alteración funcional. Tanto con la resonancia magnética estructural como funcional podemos ver e intentar buscar las causas de las alteraciones. Volvamos a María. ¿Qué zonas de su cerebro se activaron mientras escuchaba la sinfonía de Dvorak durante la prueba de resonancia? Tanto en ella como en la persona no música se activó el área de la percepción auditiva. Pero en el cerebro de María, además, se pusieron en marcha zonas relacionadas con la melodía en el lóbulo frontal, así como áreas responsables de la coordinación de los movimientos de la mano. Es decir, que suponemos, por esta activación, que tú mentalmente estabas reproduciendo la pieza musical con los dedos, solo mentalmente. Con las dos manos. Y con las dos manos, exactamente. María, con una trayectoria musical que ha moldeado su cerebro y su interacción con los estímulos auditivos, escucha la música de una forma distinta, implicándose en ella y obteniendo una sensación mucho más completa que cualquier persona sin formación musical. Los investigadores que intentamos entender la función del cerebro estamos realmente viviendo un momento muy especial, ya que disponemos de técnicas como la resonancia funcional, técnicas de neuroimagen, que nos permiten ver la activación del cerebro, el cerebro en acción, cómo funciona el cerebro cuando una persona está pensando o hablando o sintiendo. Realmente es un momento único en la historia de la neurociencia. Sabes, he escrito un libro sobre la felicidad que acaba de publicarse aquí en los Estados Unidos. Y sin saber demasiado sobre tus experimentos ni tus investigaciones, sugerí que la felicidad consistía en la ausencia del miedo. Tú y yo. Tenía razón. ¿Tú o yo? Eres el teórico. Fantástico. Pero no lo sabía que tú lo sabías. A genetist in Britain, he says probablemente una persona que tú conoces, un genetista británico, afirma que la belleza, él habla de la belleza, no de la felicidad, es la ausencia de dolor, la ausencia de pesar. Eso es lo que es la belleza. Según él, cuando contemplas un rostro hermoso, dices, caramba, si el nivel de mutaciones nocivas, de mutaciones perjudiciales, está por debajo de la media, cuando no hay rastro de malaria en el rostro, por ejemplo, y me parece hermoso. Me parece hermoso que para ti la felicidad sea la ausencia del miedo y para él la belleza la ausencia del dolor. Vaya, es realmente interesante. ¿Conoces a Louise McBain? Sí. Es amiga mía, además de una persona maravillosa. Tiene un museo en Londres. Y me pidió que escribiera un ensayo sobre la memoria para su museo. Lo hice y me dijo que añadiera algo sobre cómo nos olvidamos de los recuerdos dolorosos. Sí. El sábado estuve en el Museo Getty de Los Ángeles contemplando un fantástico almiar de Monet. Ya sabes que Monet pintó almiares bajo diferentes efectos de la luz solar. Y me di cuenta de lo hermoso que era el cuadro. El impresionismo siempre suscita un sentimiento de euforia, te hace sentir bien. Así que pensé que una manera de olvidarse de los recuerdos dolorosos es a través del arte. Porque uno se centra en la belleza y esto genera una sensación, un sentimiento físico de bienestar y es una manera de superar los recuerdos pasados
que resultan dolorosos. De modo que es un poco lo mismo. Creo que todas estas cosas son mucho más complicadas que lo que indican estas analogías simples, pero este argumento encierra una verdad profunda. Aquí tengo que dar, ¿no? Apretar ahí. ¿Cerebro y arte? Nuestro cerebro, a lo largo de la evolución, ha sido capaz de crear estas habilidades, para poder crear objetos y cosas maravillosas que nos sirven para el día a día, ¿no? ¿Por qué existe el arte? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros circuitos cerebrales para ser capaces de llegar a la Luna, ¿no? De dejar esta huella en el lago de Laetoli a poner nuestra huella en la Luna? Se piensa que a lo largo de la evolución, el desarrollo de regiones especiales del cerebro, sobre todo la corteza frontal, junto con cambios en la estructura interna del cerebro, son los que han causado, han producido esa capacidad de desarrollar esas capacidades, ¿no? ¿Qué es un cerebro humano? Lo que más puede definir a un ser humano es la enorme capacidad de aprender, de poder ser capaz, como si fuera una esponja, ¿no? De captar de la información de nuestros padres del entorno, ¿no? Lo que hemos hecho a lo largo de miles de años colectivamente lo podemos aprender en cuestión de minutos. Hemos desarrollado métodos facilísimos de poder transmitir esa información de una forma efectiva y rápida. Si tuviéramos que aprender todo lo que se ha aprendido a lo largo de los últimos mil años, sería imposible. O sea, por ejemplo, ahora mismo cuando uno estudia químicas, sabe el agua, H2O, es muy sencillo parece, pero para descubrir eso se tardaron muchísimos años y muchísimos científicos tuvieron que analizarlo, ¿no? Pero eso ya ahora mismo lo aprendemos en un segundo. Ahora estamos en otro nivel, ¿no? Joder. ¿Dónde está la belleza? Y así la pregunta es si la belleza reside en las cosas, y entonces el observador, o sea, el hombre, solamente somos capaces de poder captar esa belleza, o bien la belleza reside en el sujeto, es decir, nosotros somos capaces de dar a un objeto una sensación de belleza, sin ser bello, o sea, es decir, que hay una belleza intrínseca, o bien es nuestro cerebro realmente que está creando esa belleza, ¿no? Y luego la teoría relativista es que la percepción de la belleza depende de la cultura. Para algunas culturas un objeto, una imagen, un tipo de arte es bello y para otros les parece desastroso. ¿Es lo bello igual para todos? Pensando en por qué puede haber culturas que para unas culturas algo es bello y para otras no, es también porque nosotros aprendemos a asociar ideas cuando somos pequeños, es crear zonas de activación cerebral más o menos comunes, entre comillas. Entonces, cuando algo nos parece bello a un pequeño grupo de personas, pues en general puede parecer a muchas personas bella, porque hemos creado un mismo patrón de pensamiento, ¿no? O de actividad cerebral, quizás, ¿no? ¿El cerebro crea la belleza? El cerebro interpreta el mundo externo y también crea lo que es los cánones de lo que es la belleza y la no belleza, ¿no? Arte más cerebro igual a neuroarte. Vemos que el cerebro también entraña belleza, es decir, contiene belleza. Las neuronas del cerebro, cuando estudiamos el cerebro, utilizamos marcadores, sustancias para visualizar circuitos que tienen distintos colores. Se emiten luz fluorescente de distintos colores, roja, verde, amarilla, con la idea simplemente para identificar circuitos. Entonces, cuando se hace eso, resulta que realmente lo que estamos haciendo es como una pintura de un cerebro, ¿no? Que entonces lo que al final se hace es crear un cerebro de colores, ¿no? Una belleza extraordinaria. No se muestran estas imágenes porque sean bellas,
para mostrar arte, sino para ilustrar un concepto científico. Lo que pasa es que luego lo retomamos otra vez y empezamos a ver esta idea como una nueva expresión del arte, ¿no? Y para mí simplemente muchas de estas imágenes me muestran una enorme belleza, pero no sé cuál es el significado, sino para el experto sí, ¿no? Por eso cada uno en nuestro campo. El otro día me acuerdo que seleccionamos una imagen que es un contacto sináptico, una sinapsis, que es la estructura a través de las cuales se comunican entre sí las neuronas. Yo estoy todo el día estudiando eso, lo veo todos los días y no me parece tan bello, me parece muy normal. Y para otros científicos les parece una cosa extraordinariamente bella, pero para otra gente no. Y es así, ¿no? Es como si a uno te enseñan un coche y lo ves pues, normalito, ¿no? Entonces lo dejas en medio de la selva, en un sitio que nunca han visto un coche y a lo mejor se quedan maravillados, ¿no? Eso es un componente también cultural. Imagínese sentado en el sofá, viendo una serie de televisión cualquiera con el volumen silenciado. ¿Sería capaz de adivinar en qué idioma están hablando los actores? Una investigación de la Universidad British Columbia ha demostrado que los bebés de entre 4 y 8 meses pueden distinguir si una persona está hablando su misma lengua o no solo mirando su cara, sin necesidad de oír lo que dice. Los bebés bilingües conservan esta capacidad más allá de los 8 meses. Los científicos mostraron a los pequeños vídeos silenciados de personas hablando en inglés y en francés. Midieron el tiempo que los bebés miraban los vídeos, teniendo en cuenta que los pequeños prestan más atención a lo que les resulta nuevo. El estudio aporta nuevos datos sobre los mecanismos que rigen el aprendizaje del lenguaje. El período entre los 4 y los 8 meses podría ser crucial para que el cerebro aprenda a correlacionar caras con el lenguaje. Titán siempre ha estado bajo sospecha de tener grandes océanos. Gracias a la información de la nave Cassini, los científicos de la NASA parecen haber resuelto el dilema. Titán, la principal luna de Saturno, tiene montañas, islas y bahías similares a las de la Tierra. Es lo que ha concluido un equipo de expertos de la NASA al analizar unas nuevas fotografías transmitidas por la nave Cassini. Sin embargo, los mares de Titán no son azules ni son de agua. Son completamente negros porque están compuestos principalmente de metano y etano. Según los científicos de la NASA, la ausencia de brillo en algunas regiones mostradas por las fotografías sugiere que la profundidad de estos mares sería de varios metros al menos. Por otra parte, el contorno de las islas sigue la misma dirección de las penínsulas, lo que indicaría que han sido formadas por una inundación. Hace poco descubrimos que nuestro cerebro produce nuevas neuronas cuando somos adultos. El significado de esta regeneración sigue sin estar del todo claro. Científicos de Estados Unidos y Taiwán han dado un paso más hacia la comprensión de este fenómeno. La formación de nuevas neuronas en personas adultas podría tener una función más allá de sustituir a las que van muriendo. Según los investigadores, puede que sean esenciales para la adaptación de nuestro cerebro a las experiencias diarias. Estudiaron células que se iban formando en el hipocampo de ratones adultos. Analizaron su plasticidad o cómo de moldeable es su estructura y su funcionamiento. Durante un corto periodo de tiempo, las neuronas generadas en cerebros adultos eran igual de moldeables que las neuronas de animales recién nacidos. Concluyen que este periodo de alta plasticidad indica que la regeneración neuronal podría ser necesaria para los procesos de aprendizaje y memoria en personas adultas. Científicos de la Universidad de Bristol han estudiado cómo una especie de hormigas se organiza en las salidas que hace para recoger comida. Algunas se ocupan de suavizar el terreno para que las demás vuelvan al hormiguero con el alimento lo más rápidamente posible. Diversas especies de hormigas organizan redadas para captar alimento. Diariamente o cada 2 días, miles de hormigas de la especie Eciton burkeli marchan en filas que se extienden desde los hormigueros. En esta especie, los investigadores estudiaron cómo algunas se especializan en tapar los agujeros que encuentran en el camino. Forman una alfombra viva para que sus compañeras cargadas de alimento puedan volver a mayor velocidad. Las hormigas eligen qué agujeros tapar según su tamaño y si son demasiado grandes, los tapan cooperando entre varias.
Los investigadores calcularon que gracias a este comportamiento, la cantidad de comida que llega al hormiguero es mayor. Así se reproducen más rápido y la comunidad se hace más fuerte. Esto es lo que ocurre, desde luego, con la memoria. La memoria es una representación más amplia de todas estas cosas, porque la memoria implica almacenar información sobre el mundo exterior durante periodos largos de tiempo, lo cual conlleva cambios anatómicos, muchos de los cuales pueden detectarse con técnicas de imágenes cerebrales. Afirmas que la memoria a largo plazo, la que dura varios días, difiere mecánicamente, es decir, estructuralmente, de la memoria a cortísimo plazo. La memoria a corto plazo, biológicamente, es distinta de la memoria a largo plazo, la que no dura segundos o minutos. Completamente distintos. Puede que participen las mismas células, pero la memoria a largo plazo difiere de la memoria a corto plazo en varios aspectos importantes. En primer lugar, implica alteraciones en la expresión de los genes. De hecho, al almacenar cosas en la memoria a largo plazo, se activan y desactivan genes. Además, el motivo por el que se activan y desactivan es porque, en último término, se generan cambios anatómicos, cambios estructurales en el cerebro. Es increíble, ¿no? Maravilloso. Hablando de genes, una cosa que me fascina es que aparentemente hay dos tipos de gusanos, uno de los cuales es muy social, mientras que el otro es muy individualista. Exacto, te refieres al trabajo de Cory Bachman. Sí. Estupendo, es magnífico. Cuéntanos. Cory demostró que los gusanos pueden buscar comida de dos maneras. Hay gusanos que lo hacen por su cuenta y luego grupos que trabajan juntos, en los que observamos interacción social entre los gusanos. Y la diferencia entre los gusanos sociales y los solitarios es un aminoácido en un gen que codifica un receptor. El NPY, que es importante en la conducta de alimentación, es un resultado asombroso. O sea que basta cambiar un gen. Se puede cambiar un aminoácido en una proteína y modificar la conducta de social a solitaria y viceversa. Es asombroso. Y nos abre horizontes en todos estos fenómenos que llamamos cognición social. La manera en la que tú y yo interactuamos o los factores que subyacen al autismo, por ejemplo, ese trastorno de la cognición social. Sí. Todas estas cosas tienen importantes componentes genéticos que, si todo va bien, definiremos en los próximos 10 o 15 años. Increíble. Es increíble, Candel. O sea que cuando Rizzolatti, que también estuvo en el programa de redes, las neuronas espejo. Esto es. Qué contribución tan maravillosa. Fue el comienzo del comienzo de toda esta historia. Sí, fue una de las primeras contribuciones. Demostró que en la corteza premotora hay neuronas que responden cuando el mono sostiene una taza. Y estas mismas neuronas responden cuando el mono te ve a ti sostener una taza. Y cada vez hay más pruebas que demuestran que en los monos y en los humanos, estas neuronas participan en la cognición social, la empatía y la comprensión de lo que hace otra persona, lo que piensa. Ramachandran, un psicólogo cognitivo de San Diego, ha sugerido que estas zonas son importantes en el autismo, que es un trastorno en el que una persona no comprende lo que le pasa por la cabeza a los demás. Así que es muy interesante. ¿Y qué hay de esta teoría social? ¿Cómo se puede combinar teorías como la de Humphrey, que sostiene que no hay mayor reto para una persona que otra persona? Y que el inicio del desarrollo de la inteligencia fue la socialización, el tener que convivir con otros, el tener que imitarles.
Y luego, oye, imitar, intuir lo que piensa el otro, eso es lo que nos hizo inteligentes. Sin duda es comprensible que en la evolución humana, o incluso en la evolución de los primates avanzados, un factor importante es que haya aparecido la conducta de grupo. Cooperar para conseguir un objetivo. De hecho, el propósito de la familia nuclear se basa en este principio biológico. Uno se ocupa de los niños y el otro obtiene la comida necesaria para sobrevivir. Cooperamos para construir un refugio que nos proteja. Esto implica interacción y distribución de tareas. Si tú y yo fuéramos responsables de esta habitación, tú harías una cosa y yo otra. No haríamos lo mismo, porque eso sería despilfarrar esfuerzos. Y esta interacción social requiere una teoría de la mente. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro funciona tomando decisiones. En realidad, la sencilla pregunta que te tienes que hacer es, ¿para qué sirve nuestro cerebro? Y la respuesta es, está ahí para tomar decisiones que mejoren tu éxito reproductivo. Tú eres tu cerebro. Tú eres tu cerebro. Significa que es tu cerebro el que genera tu mente. Los millones de sentimientos y pensamientos que disfrutas son todos procesos cerebrales interaccionando con el ambiente y pasan a formar parte física de tus neuronas. La relación entre el cerebro y el comportamiento se resume en la siguiente premisa. Tu comportamiento es la evidencia de que tienes cognición. ¿Una filosofía de vida basada en el cerebro? Una filosofía de vida basada en el cerebro quiere decir que podríamos intentar comprender la naturaleza humana comprendiendo mejor el sustrato físico de nuestros pensamientos, lo que esconden nuestras neuronas. Cuando la gente se dé cuenta de que muchas de las decisiones que toma no están realmente relacionadas con ninguna institución cultural de la que creen que han aprendido a obrar así, va a suponer un gran impacto en nuestra forma de vivir. Y solo ahora estamos empezando a hablar de ello. Todo esto tardará un buen tiempo en llegar. Pensar que se pueden cambiar de una manera rápida los sistemas culturales del mundo es una locura. Hoy en día es un hecho simple, que es más fácil cambiar los genes humanos que la cultura humana. También mencionas algo que no acabo de entender, pero que me fascina. Antes hablabas de los genes, del papel de los genes para inhibir ciertas conductas. Y luego dices que la capacidad de activar y desactivar genes nos ha permitido diseccionar la recuperación de los recuerdos almacenados en la memoria. Oye, ¿estos recuerdos están en lugares separados? ¿Dónde están? No, pero son procesos separados que implican regiones solapadas. Para recuperar un recuerdo hay que ir a donde está guardado, ¿verdad? Sí. Pero cada evocación se produce en un contexto distinto, así que recuperar un recuerdo añade componentes adicionales al proceso de la memoria. Cuando evocas un recuerdo lo haces junto con otros estímulos, por lo que modificas ligeramente el recuerdo cada vez que lo recuperas. Oliver Sacks solía decir que nuestros recuerdos no son completamente fiables. No son nada fiables.
Bueno, no podemos ocuparte mucho más tiempo, extraerte más tiempo, porque sé que tienes muchas cosas que hacer. Pero hubo un científico, Sir John Eccles. Oh, un hombre extraordinario. Él dijo que el proceso de la mente va mucho más allá de la biología y de la química. Ahora, no podemos estar muy de acuerdo con eso, ¿no? Discrepo totalmente con eso. Eso espero. Pero se trata de un desacuerdo filosófico. Eccles fue un gran científico, pero también era un hombre muy religioso y creía que había que dejar espacio para el dualismo cartesiano, para esa separación entre cuerpo y la mente. Yo no lo creo y los biólogos modernos tampoco. Bueno, hay excepciones. De modo que, aunque me encanta Eccles y admiro mucho su obra científica, su trabajo filosófico tiene una orientación distinta de la mía. Pero para gustos colores y las personas diferentes tienen perspectivas filosóficas diferentes. La pregunta clave es qué le pasa a la célula. Y la pregunta clave en el mundo de la neurociencia es ¿por qué unas células un día cambian su función, dejan de ser quien son, hacen lo que les da la gana, se vuelven anárquicas, no hay quien las domine, empiezan a hacer las cosas que no tienen de hacer y se transforman en unas células neoplásicas y producen el cáncer? Y por el contrario hay otras que se quedan apáticas, que no les importa lo que pasa por al lado, que se dejan morir, que no se defienden y que se van sin dejar lastre. Esto es la neurodegeneración, que serían las demencias, las enfermedades neurodegenerativas. Y simplemente el sentido de cómo vive una célula, para qué sirve esta célula y qué caramba pasa en esta célula para que una y la otra se comporten de diferente manera, yo pienso que esto ha sido una parte de mi vida. Mercè Boada es una mujer observadora y atrevida a la que le gusta contar cuentos. Puede que por eso sea la directora médica de la Fundación ACE y jefa del área de enfermedades neurodegenerativas del Hospital Vall d'Hebron. Hoy nos habla de cuando la memoria muere, pero las personas no. ¿Qué palabra he traído? He traído la palabra Alzheimer. El Alzheimer, si lo buscamos en el diccionario, nos dirá que es un médico de formación, un médico alemán, con formación de psiquiatría, de neurología, un buen neuropatólogo, que tuvo la sensatez de investigar un caso que no encajaba en una historia clínica. Vuelve a ser historias, vuelve a ser cuentos. La Augusta se comportaba de una manera diferente a otras mujeres que habían ingresado en un manicomio por una celotipia. Y cambió porque se olvidó de dónde estaba la habitación, dejó de hablar, dejó de entender, y cuando murió investigó en su cerebro y encontró unas lesiones, que son las típicas de la enfermedad de Alzheimer, a los que él describió como una enfermedad rara del cerebro. Si Alois Alzheimer hubiera pensado que aquella mujer era una mujer más, un número de historia dentro de un manicomio, hoy no sabríamos lo que es el Alzheimer. Bueno, mostré unas cuantas imágenes. Una es una tomografía computerizada craneal, que la primera vez que la vi en el Hospital de Vall d'Hebron con un compañero mío, neuroradiólogo, que en este momento no está, dijo, fíjate lo que tenemos, estamos viendo el cerebro sin tener de tener una necropsia, vamos a aprender muchísimo. Fue el gran salto y dejábamos de ser los neurólogos pues un poco los magos o los hechiceros que intuíamos y tangencialmente hacíamos un diagnóstico. Después les he traído otras imágenes y pienso que son las imágenes de una historia preciosa. Es la primera imagen de la enfermedad de Alzheimer, que es una placa senil, que es la placa que aparece en el libro de Kraepelin
y es la que vio el doctor Alois Alzheimer y dijo, esto es una enfermedad rara del cerebro, es tal como está definida. Y después otra placa de estas neuronas que me parece que es mágica, a lo mejor exagero, pero me parece que es mágica, que es una neurona que se ha podido modificar y destruir porque ha habido un tratamiento que la ha modificado. Que ese tratamiento en este momento no es el tratamiento del éxito, ni lo ha tenido.